Este es el artículo en el cual me basé para la charla, en donde pues, principalmente hace una revisión de la literatura de cómo se llegó a entender este concepto, y fue publicado en el Current Orthopedic Practice en este año. El contenido pues, de la charla vamos a hacer como una breve repaso de la anatomía del discal, hablar un poco de la fisiopatología, los factores asociados, de los diferentes sistemas nerviosos propuestos que explican la razón por la cual funciona este procedimiento, un poco del diagnóstico, de cómo se hace el procedimiento y qué evidencia hay al respecto, para finalizar con el artículo del club de revistas y darle de pronto una recomendación de si vale la pena realizar este procedimiento o no. Entonces, pues, esto todo es, estos estudios con respecto pues, a la radiofrecuencia basivertebral se han realizado en enfermedad discal degenerativa, la cual es la principal causa del dolor lumbar crónico. Recordar pues, que el disco intervertebral es una estructura vascular y neural que su deterioro puede llevar a discapacidad y dolor. Entonces, con respecto a su anatomía, pues recordar que a excepción del atlas y el axis, todas las vértebras van a estar separadas pues, por un disco intervertebral que nos va a permitir hacer una distribución del peso y de la carga de forma homogénea y permitir la absorción del impacto de las mismas. Con respecto a su nutrición, pues va a estar dada, va a permitir una nutrición entre la médula espinal y la columna, corresponde al 20 al 30% de la altura total de una persona y la altura total en general de la columna. En términos generales, en el adulto son avasculares y aneurales, y su nutrición es por difusión pasiva de los vasos a través del plato vertebral y los vasos prediscales. La capa externa pues es el anillo fibroso y en la parte más interior está el núcleo. Entonces, con respecto pues, al anillo fibroso, pues un tejido conectivo fibrocartilaginoso distribuido en láminas concéntricas, pues se distinguen dos secciones principales que son la interna y la externa. Tiene una composición de casi el 70-60% de agua, con el porcentaje restante fibras de colágeno tipo 1 y 2, y los protoglicanos, que para este tejido los principales son el agrecan y el versican. Esta estructura pues tiene unas diferentes láminas intercaladas de colágeno a lo largo de su estructura. La transición el objetivo es hacer una transición de una densidad más suave a una densidad más gruesa con el fin de permitir la distribución de la carga y más o menos logra hacer 10.000 ciclos de estrés a 45% de su fuerza tensila antes de romperse. Y el núcleo pulposo es un núcleo gelatinoso del disco rodeado del anillo, que es rodeado por el anillo fibroso. Está compuesto por colágeno tipo 2 y elastina, y su función principal es permitir la dispersión en la absorción del impacto y mantener la presión interna del disco. Aquí es donde pues, los condrocitos activos van a permitir aumentar el volumen de matriz extracelular para pues, permitir continuar la presión interna y mantener así la homeostasis del disco. Y con respecto pues, a los platos vertebrales, pues el cartílago están compuestos por cartílago hialino. Las filas de Sharpie son las que van a mantener la adhesión del disco a los platos vertebrales. Son vascularizadas, entonces van a permitir la nutrición por difusión del disco intervertebral, siendo más delgadas en el centro y más gruesas a la periferia. Entonces, cuando tenemos unos cambios estructurales, ¿qué tipo de cambios estructurales del disco podemos presentar? Puede presentar necrosis del condrocito, de los condrocitos como parte del envejecimiento y apoptosis de los mismos. Pueden presentar por lesiones, porosidad del plato vertebral, o también pueden presentar lesiones asociadas a algunas alteraciones de las vías de difusión, ya sea la que viene por el cartílago, cartílago de los platos vertebrales, como por la vía periférica de vascularización. Entonces, con respecto pues, a la fisiopatología del dolor lumbar en una discopatía degenerativa, lo que presenta hay un evento desencadenante, ya sea un trauma, un exceso de carga. Esto va a llevar a un daño microscópico que va a llevar a una liberación de citoquinas, a migración de las células inflamatorias, aumento de respuesta inflamatoria sistémica. Esto lo que nos va a llevar es a un aumento de las citoquinas proneurogénicas y a civilización nerviosa y finalmente al dolor lumbar. Entonces, la proposición de la mayoría de las teorías es que, dada esta respuesta inflamatoria,
pues esto va a llevar a un aumento de la inducción de hiperalgesia por producción de sustancias neuroconductivas del dolor, como por ejemplo la sustancia P, asociada a una exposición del núcleo pulposo al anillo fibroso, que lleva a una mala interacción de los diferentes componentes y aumenta la respuesta inflamatoria. Hay una migración de polimorfos nucleares, reparación por parte de los macrófagos y los mastocitos, y principalmente hay una liberación del factor de crecimiento neurogénico y el factor neurogénico derivado del cerebro, lo que estimulan pues, el crecimiento nervioso en una estructura inicialmente avascular. Y esta neoformación vascular va a estar asociada con una sensibilización neuronal. Entonces, y va a presentar crecimiento nervioso a través de las lesiones que presenten en el disco intervertebral y va a presentar dolor. Esa es, digamos, que la explicación de por qué podría llegar a funcionar este tipo de procedimientos. Entonces, hay dos sistemas descritos principalmente, uno deriva del otro. El primero es el nervio sinovertebral, que fue descrito en 1850 por el doctor von Kuska, en donde pues lo que él propone es que existe un nuevo sistema nervioso que cuando se presentan estas lesiones va a aparecer la respuesta inflamatoria, y es un sistema que está compuesto por nervios somáticos y el a raíz autónomo. Entonces, como lo veremos en la diapositiva más adelante, lo que es una ramificación de uno de los nervios que están previos al ganglio de la raíz dorsal, que va a ingresar al canal espinal a través del foramen intervertebral y va a realizar una inervación del ligamento longitudinal posterior, del anillo, además de la cara anterior de la dura, el periodo vertebral y los ligamentos, sin tener ningún compromiso ni ninguna inervación de la articulación facetaria. Y como neurotransmisores principales nos va a tener la sustancia P, que es una de las sustancias más conocidas que estén relacionadas con el dolor. En estudios que han realizado se han encontrado que hasta 26 al 39% de los dolores lumbares pueden estar relacionadas con este nuevo sistema, y pues que su penetración va a ser variable dependiendo de qué tanto compromiso, y va a estar muy asociada a qué tanta neovascularización tenga el disco intervertebral por las lesiones que presente. Entonces, como vemos en este diagrama, entonces señalado como hasta el ganglio simpático, como está el pedículo de cada uno de los cuerpos de las vértebras, como se está señalado el ganglio de la raíz dorsal, y un poco más ventral a él sale el núcleo, el nervio sinovertebral, siendo de uno, como lo vemos en la imagen, el núcleo, el nervio basivertebral, que es el que vamos a hablar principalmente a continuación. Entonces, este nervio son unas ramas que hacen parte del complejo sinovertebral, entonces que se cree que tiene un rol importante en el dolor y en la transmisión de la discopatía neurogénica. Entonces, entra al cuerpo vertebral a través del foramen vascular junto con los vasos basivertebrales, van a llevar ir pegados por todo el centro del cuerpo vertebral hasta la línea media, en donde se bifurcan a dos ramas hacia los platos vertebrales, y van a hacer múltiples ramificaciones a lo largo de su trayecto. El transmisor principal que se ha identificado en este sistema nervioso es la sustancia P. Su densidad pues, va a ser proporcional a la degeneración discal, y el ciclo inflamatorio que ya expliqué pues va a promover su aparición. Entonces, pues esta es una imagen de uno de los artículos que mostraré más adelante, en donde demuestran el recorrido de las arterias basivertebrales y cómo el nervio basivertebral va a seguir este recorrido con esta misma distribución. Entonces, pues todas estas teorías vienen secundadas pues, por múltiples estudios, pero el punto de inflexión lo presentó el doctor Bailey en este artículo publicado en el Journal de Anatomía en el 2011, en donde él, a partir de unas funciones con PGP925, logró identificar fibras nerviosas dentro de la vértebra lumbar de los humanos, y con esta distribución que corresponden a la misma distribución de las arterias basivertebrales. Como lo vemos en la imagen que está demostrada en la diapositiva, donde está el corte histológico y cómo es mucho más frecuente su aparición hacia posterior más que hacia anterior.
y está más inervada esta zona y sobre todo los platos vertebrales. Esto secundado a la clasificación de Modi, que pues es este doctor lo que hizo fue hacer una descripción de cómo se veía, cómo eran los cambios degenerativos de los platos vertebrales en la discopatía degenerativa. Entonces, él describió 3 tipos de alteraciones que presentan los pacientes que son secuenciales. Entonces, en la tipo 1, lo que presentan los pacientes es una edema de la médula ósea. Entonces veremos, esto todo es una clasificación en resonancia magnética. Entonces en los cortes de T1 veremos una baja intensidad, en los cortes de T2 veremos una alta intensidad y cuando le utilizamos contraste también en T1 veremos una mayor intensidad. El segundo cambio que él evidenció es un aumento de la intensidad en T1, una disminución o persistir altamente intenso en T2, y lo que ve es que se convierte a médula ósea gracia como consecuencia de una isquemia medular. Y finalmente, en el tipo 3 veremos una baja señal en T1 y en T2 y será ya como la consecuencia final de estas lesiones como una esclerosis subcondral. Entonces, bajo esta premisa, los estudios que han encontrado pues, es que este dolor secundario a esta nueva sensibilización de estos nervios va a estar empeorado en las actividades de inflexión de la rodilla. A veces puede estar irradiado hasta la extremidad por debajo de la rodilla, pero por lo general nunca presentan síntomas de radiculopatía ni síntomas compresivos. Clínica, adicionalmente, imaginográficamente, pues la discografía provoca el mismo dolor lumbar que sienten estos pacientes y pues ha sido contemplado junto con el MODIC como digamos que el patrón de oro para establecer el diagnóstico de que el dolor lumbar sea secundario a este nuevo sistema neurológico o nervioso más bien. Y los manejos terapéuticos directamente sobre este sistema van a mejorar los síntomas. Entonces, pues esta es una imagen de una discografía provocatoria en donde pues al paciente se le inyecta medio de contraste en esta región y el paciente va a presentar ese mismo dolor que siempre ha presentado usualmente. Y esto sería, digamos, una forma de hacer también el diagnóstico junto con, la clasificación de Modic. Entonces, a partir de estos pacientes con estas características, sin tener ni clínica ni imágenes de radiculopatía, con una discografía provocativa positiva o cambios MODIC 1 o 2, pues empezó a contemplar posibilidades terapéuticas en estos pacientes. Pues digamos que el principal o la inicial más bien es el manejo conservador con terapia física o bloqueos a este nivel, pero la mayoría de los estudios se han concentrado en la radiofrecuencia que puede ser guiada de forma fluoroscópica o endoscópica a través de un abordaje endoscópico transforaminal, en donde buscan hacer una ablación de este nuevo sistema neurológico con el fin de disminuir los síntomas de estos pacientes. El procedimiento, pues, se trata de, pues, el paciente está en decúbito prono, se realiza por lo general con anestesia local asistida o con anestesia general, se identifica el sitio de inserción unilateral de los películos evaluados. Estos procedimientos por lo general se realizan únicamente en las vértebras lumbares y hay algunos estudios que hablan de que se puede realizar en 3 o 4 niveles únicamente. Entonces luego de esto introducimos una cánula a través del pedículo hasta que el trocar rompa la pared de la vertebral posterior. Luego introducimos una cánula plástica hasta el centro de la vértebra, que es más o menos donde se ha encontrado que se encuentra principalmente este sistema nervioso. Y se introduce la prueba de radiofrecuencia y durante 15 minutos a una temperatura de 85 grados centígrados pues se realiza la ablación por radiofrecuencia. Entonces, esta es más o menos una imagen de este procedimiento donde por vía fluoroscópica ven, más o menos identifican la zona en blanco que es entre el 30 y el 50% del cuerpo vertebral en todo el centro de la misma y pues hacen la ablación con radiofrecuencia. Entonces, primero les voy a presentar pues toda la bibliografía más o menos con un orden cronológico que encontré para finalizar con el artículo que les envié y más o menos hacer como un consenso, o no un consenso, pero sí poder de pronto establecer si vale la pena o no pensar en realizar este procedimiento.
Entonces, este es el, digamos que el estudio que marcó la pauta en cuanto a estudios en clínicos, y es el estudio del doctor Becker en cuanto hace, pues lo que hace es, a partir de 16 pacientes, un estudio prospectivo de un solo brazo multicéntrico, lo que hace es hacer la radiofrecuencia por ablación, por vía fluoroscópica, identificando pues el grupo, el nervio basivertebral guiado por imágenes, que ya lo veremos en la siguiente diapositiva, y evaluando desenlaces del paciente, dolor y funcionalidad. Entonces, los pacientes que él escogió y que a partir de acá son unos pacientes que van a escoger todo el resto de los estudios, son pacientes que llevan más de 6 meses de dolor sin respuesta al manejo conservador por al menos de los 3 meses asociado, y que el dolor sea un dolor sin radiculopatía ni imágenes que sugieran radiculopatía o compresión, con cambios en resonancia MODIC 1 o 2, o que tenga una discografía provocativa, que no tenga ninguna cirugía de columna, no haya tenido historia de infección ni malignidad, y que exclusivamente se van alteradas la vértebra L3 hasta S1. Todos los estudios tienen como, o sea, utilizan el mismo sistema de ablación, que es un sistema de Intracept. Y acá lo que buscaban evaluar era, mediante la escala de discapacidad de ODI, de la escala análoga visual del dolor, hacer un corte a las 6 semanas, 3, 6 y 12 meses, ver cómo les iba y qué complicaciones y eventos adversos podían tener estos pacientes. Entonces, si uno mira detalladamente una resonancia magnética, uno podría llegar a identificar que existe una muesca en cada una de las vértebras en donde pues ingresa el complejo vascular basivertebral, y es justo allí, como lo vemos en la imagen, que es donde se debería hacer la ablación. Ellos inicialmente, que pues no es el mismo parámetro que utilizan, como ya lo mencioné anteriormente, utilizaban era un parámetro más o menos 1 centímetro hacia anterior desde la cortical posterior y más o menos 1 centímetro en su espesor. Entonces, con el fin de más o menos encontrarse en este punto que corresponde al 30 al 50% del diámetro anteroposterior del cuerpo vertebral. Y lo que ellos encontraron principalmente es que siendo el punto de corte a las 6, 3, 6 y 12 meses de estos 16 pacientes que evaluaron, que presentaba una disminución estadísticamente significativa de 20 puntos en la escala de discapacidad, con una mejoría del dolor de 6 a 4 en el dolor, sin ninguno de los pacientes presentar ningún deterioro neurológico. Con respecto pues a las complicaciones o eventos adversos que ellos contemplaban, ellos consideraban que ninguno de ellos estaba asociado directamente a la radiofrecuencia, sino que eran parestesias en los glúteos y disestesias transitorias que ellos consideraban que eran secundarias al prono durante el procedimiento, sin presentar ninguna otra complicación en cuanto a infección, mortalidad ni morbilidad adicional en los pacientes. Entonces, a partir de este estudio, pues empezaron ya como una serie de estudios un poco más grandes en donde buscaban demostrar qué tan eficaz era este procedimiento. Entonces, este es un estudio del doctor Durmé en el 2019, un estudio también prospectivo de un solo brazo, en donde buscaba evaluar la efectividad pues, de la radiofrecuencia como ablación del nervio básico cervical en 28 pacientes, y buscaba evaluar los desenlaces del paciente a 3 meses. Este artículo fue publicado en el Journal de Columna europeo, y pues lo mismo, tenían las mismas características o sea, es el mismo grupo, las mismas características que deben cumplir los pacientes, tanto en criterios de inclusión y exclusión que los mencioné del grupo pasado, y lo mismo evaluaban los mismos desenlaces. Entonces, en términos generales, pues la población principal no tenía no tenía ninguna característica llamativa y podría ser en términos generales homogénea a pesar de no tener un grupo control. Y lo que encontraron es que con respecto a la escala de discapacidad inicial con respecto al seguimiento a los 3 meses, encontraron una disminución de casi 30 puntos estadísticamente significativa con respecto a la escala visual análoga. Lo mismo, encontraron una disminución de 3.5 puntos también con una estadísticamente significativa, y encontraban que con respecto a que tenía una alta tasa de respuesta en el 92% de los pacientes, tanto en dolor como en discapacidad, de 10 puntos,
y el 75% de 20 puntos de reducción con respecto a estas escalas, y 75% en ambos puntos de corte que encontraron. Y todos los desenlaces que evaluaron en todas las escalas, tanto de funcionalidad, discapacidad y dolor, fueron estadísticamente significativos. Ellos encontraron como eventos adversos en estos 26 pacientes, dos pacientes que presentaron dolor asociadas a, digamos, como tal, el trayecto que usaron para entrar a través del vehículo, que mejoraron con analgesia y quedaron sin ningún síntoma residual después de los 3 meses y no reportaban ninguna complicación infecciosa ni aumento de morbilidad de ninguno de los pacientes. Este es otro estudio del doctor Fishbrand, en el que en un grupo entre el 2011 y el 2014, siendo el primer estudio prospectivo aleatorizado doble ciego multicéntrico que buscaba la aprobación de la FDA de este procedimiento, el cual lo que hacía era comparar la radiofrecuencia directamente contra el placebo. Tenían 225 pacientes, en donde 78 eran control y 147 eran el tratamiento, y buscaban era evaluar la seguridad y la eficacia, además pues, de la aprobación del producto por parte de la FDA. 15 de estas instituciones se encontraban en Estados Unidos, 3 se encontraban en Alemania, usaban la digitalización bloque 2:1, y lo que hacían era buscar evaluar los desenlaces del paciente, funcionalidad y dolor, con un seguimiento a 2, 6 semanas, 3, 6 y 12 meses. Este es más o menos el algoritmo que ellos usaron para evaluar la aleatorización y más o menos qué pacientes lograban terminar cumpliendo el protocolo y cuáles eran la intención a tratar, que pues era un poco mayor en el grupo de tratamiento que en el grupo control. En términos generales, pues la población era relativamente homogénea en ambos grupos. Cuando pues me refiero al placebo, lo que hacían era que instrumentaban como si fueran a colocar la radiofrecuencia, pero quedaban hasta insertar la cánula plástico y simplemente después de eso cerraban. No metían la prueba ni nada, y nada más. Entonces lo que ellos encontraron que era estadísticamente significativo y que pues solamente lo encontraron estadísticamente significativo fue para el grupo en el que cumplió todos los protocolos en cuanto a escala de discapacidad y en cuanto a dolor en todos los cortes en los cuales se evaluaron 3, 6 y 12 meses. Encontraron una disminución tanto del dolor como de la escala de discapacidad de casi 20 puntos y 2.5 puntos para el dolor. Y lo otro que era estadísticamente significativo era que esta disminución en el seguimiento longitudinal de los pacientes, pues se perpetuaba a través del tiempo. En términos generales, no encontraron ningún... esta es una imagen de cómo era el seguimiento en cuanto a resonancia de los pacientes. A la imagen a la izquierda era cómo quedaban después de la evaluación a las 6 semanas y a la siguiente a los 3 meses en el seguimiento en resonancia. Entonces, a partir de este estudio decidieron sacarle otra tajada. Entonces el mismo doctor lo que hace es hacer un seguimiento a 2 años de este primer estudio, en donde pues logró obtener de esos 225 pacientes al menos 147, en donde buscaban evaluar desenlaces del paciente, examen neurológico y seguridad. Y adicionalmente a esto, pues una vez se completaba el primer tiempo del estudio original, le permitían que los pacientes o sea, les explicaban a los pacientes que estaban en el grupo placebo que si querían hacer parte del grupo de tratamiento, y más o menos el 50 pacientes de estos 78 iniciales pasaron a esta rama. Entonces lo que hacían era evaluar pues estas 3 diferentes ramas a lo largo del tiempo, cómo les iba. En términos generales, lo mismo, las poblaciones eran relativamente homogéneas, y lo que ellos encontraron era que era estadísticamente significativo la mejoría de hasta 20 puntos más o menos de la escala de discapacidad, 3 puntos más o menos en la escala visual análoga del dolor y más o menos 7 puntos en las escalas de funcionalidad evaluadas. En todos los puntos de corte que evaluaron a estos pacientes era estadísticamente significativo.
Entonces, pues ellos en estos pacientes acá, en este estudio que es el más grande que se ha realizado, eh, encontraron como eventos adversos una paciente que presentó una fractura que ellos reportaban que no era exactamente secundaria a la radiofrecuencia, sino que además el paciente pues era osteopénico y estaba en terapia de reemplazo hormonal y hasta podría haber sido la causa de la fractura. Y solamente un paciente requirió una intervención quirúrgica en el cual se le realizó una artrodesis lumbar y otro requirió una microdisectomía. Y finalmente, pues el estudio que fue el que les, el que les envié para el club de revistas, no sé si alguien quiera de pronto ayudarnos como un poco acerca de cómo eran los materiales y métodos del estudio, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. ¿Aló? Pues Cami, el estudio fue publicado en 2019, se realizó entre 2017 y 2019 en 20 sitios diferentes en Estados Unidos. Era un estudio aleatorizado, prospectivo, multicéntrico. Tuvo 140 pacientes y lo que ellos querían era comparar los pacientes que eran llevados a radiofrecuencia versus los que tenían un manejo estándar para dolor lumbar. Esos los hicieron de entrada a 3 meses, pero en general se decían los pacientes a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses para ver cómo se diseña. También una resonancia de control a las 6 semanas y también verificaban con escalas como la SF36, el EQ5, la escala visual análoga del dolor, la escala de discapacidad para ver cómo era la evolución de los pacientes. Los criterios de inclusión pues eran pacientes que tuvieran dolor lumbar de al menos 6 meses de evolución. Bueno, ahí pusiste la tabla. Ellos tenían 140 pacientes y los pusieron en 2 brazos. El uno era el de ablación por radiofrecuencia, que terminaron siendo 51 pacientes, y el otro era el manejo, digamos que estándar para dolor lumbar, que eran 53 pacientes. Ahí está levantando la mano Mapi. Sí, Mapi. Respecto a los criterios de inclusión y exclusión, creo que es la razón por la cual este estudio ha mostrado pues unos resultados tan buenos y quisiera que sí nos detuviéramos en eso porque ellos claramente excluyen o incluyen solo los pacientes que tienen dolor discogénico, no dolor radicular, no dolor por canal lumbar estrecho, no dolor por artrosis facetaria, porque el dolor lumbar es una enfermedad causada por múltiples otras cosas y hay que llamar la atención sobre todo en eso porque de pronto uno no podría intentar esta intervención en pacientes que tuvieran dolor lumbar por cualquier otra causa. Sí, no, pues de hecho, en la lista de exclusión estaban todos los que tenían radiculopatía, que tuvieran una estenosis espinal sintomática, protrusión de disco mayor a 5 milímetros, espondilolistesis mayor a 2 milímetros. Todos esos fueron criterios de exclusión de los pacientes. Sí, exacto. Yo pienso que, como dice Maps, yo pienso que la clave de casi todos estos estudios es que hacen una selección muy rigurosa de los pacientes en donde solamente incluyen a aquellos que tengan este dolor de origen discontinuo. Y yo pienso que ese es el motivo por el cual pues les va también en casi todos los estudios. Si quieres, Tati, sigue. Dime, Cami. Que si quieres, sigue. Listo. Entonces lo que hicieron fue analizar, digamos que los 2 brazos de los pacientes y medían con las escalas que les dije la satisfacción, mirar la mejoría, cómo iba el dolor de los pacientes. Bueno, pues ahí está como la población será comparable la una, los de un brazo con los de la otra. Si quieres con la siguiente, Cami. Ahí está Andresito Rodríguez, tienes la mano levantada si quieres hablar. Dale, Andrés.
Tienes el micrófono apagado, Andrés. Pues es que tenía una mala conexión. No, una de las cosas que me llamó la atención pues, del estudio es que lo que hacen es reportar, hacen un análisis interino a los 3 meses, cuando el 60% de los pacientes cumplieron su seguimiento de 3 meses. Y los resultados de este estudio están basados en eso. Entonces, es una de las cosas que me llamó la atención. Yo creo que, pues cuando uno empieza a mirar los valores de P, pues no hay creo que solamente hay uno en donde, que lo están mostrando ahí, en donde hay una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, no sé si de pronto sea muy apresurado tener una conclusión y tener la conclusión de este procedimiento es mejor que el tratamiento pues estándar a 3 meses. No sé, el doctor Alvarado, de pronto qué piensa, si es mejor esperar a 12 meses, probablemente a los 6 meses podemos darnos cuenta que definitivamente son exactamente iguales, o al año ya el tratamiento estándar es mejor que este nuevo tratamiento. Sí, André, yo creo que es muy importante. O sea, cuando yo miro ese estudio, digo, bueno, o sea, esto es como más para la seguridad del procedimiento, pero sacar conclusiones de que puede llegar a ser una técnica estándar es muy difícil. O sea, a uno también le gustaría poder empezar ahora de pronto a decir, bueno, ¿y por qué no se hace un comparativo entre esto? También le iba a preguntar eso a Camilo, si había leído algo de si esto es superior, sí, porque es una forma de bloquear el disco, y si es superior, por ejemplo, con la termodiscoplasia o no, y por qué cambiarlo, y si es simplemente superior al tratamiento convencional, que puede ser manejo con analgésicos y con terapia. O sea, que uno sí debería de pronto poder tener ese parámetro. Yo creo que esa respuesta no está. O sea, si a los 3, a los 6 y al año, realmente el manejo es diferente. Lo que uno ve, por ejemplo, en fracturas vertebrales, en manejo con cifoplastias o vertebroplastias, es que los pacientes que tienen la fractura vertebral, cuando se le hace la vertebroplastia, mejoran, ¿sí? Mejoran en su primer mes del dolor. Pero cuando los comparo a los 6 y al año versus el que utilizó el corsé, los resultados son iguales. O sea, que hace simplemente como un manejo temprano del dolor. Yo creo que esto va como por un punto muy parecido, donde uno queda como con muchas dudas, realmente. Bueno, profe, entonces, con respecto a lo que dijo Andrés del seguimiento de los 3 meses, porque fueron tan específicos a los 3 meses, es que si ustedes se fijan sobre todo en el estudio más grande anterior, no lograron hacer como una diferencia, no que tan significativa en los 3 primeros meses como lo fue a lo largo del seguimiento a los 12 a los 24 meses. Entonces ellos querían enfocarse en este grupo de pacientes de hasta al menos lograr encontrar una diferencia en los 3 meses por esta misma razón. Con respecto a la pregunta del doctor Alvarado, no encontré ningún estudio que lo comparara con otro tipo de procedimiento. Había un estudio que no lo traje porque no me pareció tan relevante y era que les iba a mejorar a los pacientes, o sea, que sus resultados se podrían correlacionar con un menor uso de opioides, y pues me imagino que el poder estadístico de este estudio, más allá de estos resultados, es pues como la actual guerra que presentan en términos generales los médicos, sobre todo en Estados Unidos, para enfrentar los opioides, pero no alcancé a encontrar ninguna diferencia, ningún estudio que compare este procedimiento con otro procedimiento diferente, solamente lo comparan con placebo o incluso no lo comparan en ninguno de los grupos. Andrés, si quiere hable, que veo que tenga la mano levantada otra vez. Sí, pues es una pregunta para el doctor Alvarado y de pronto para Maps. Cuando yo hago un análisis interino, ¿debo tener como un mínimo de seguimiento, o sea, 60%, 80%, o es arbitrario? No, a medida que pierdes el seguimiento, pues vas a perder un valor realmente de estadístico de los resultados. Uno Claro. por lo menos puede tolerar más o menos hasta el 80% de la pérdida de seguimientos, pero si no los tiene completo, pues realmente los resultados no podrías ser más concluyentes. Sí, correcto. Entonces, en este caso, para yo haberle dado más fortaleza a este estudio, estos resultados, hubiera sido mejor que ellos esperaran hasta tener el 80% de los pacientes que tuvieran un seguimiento de 3 meses. Sí, por lo menos. Ok. Gracias. Dale, Maps, que tienes la mano levantada. Y gracias, Andrés. Sí, Andrés, ese 60% es completamente arbitrario, pero pues igual es una
se acostumbra a hacer en los ensayos aleatorizados para detectar sobre todo eventos adversos y resultados indeseables. Ellos, el 60% de ellos ya tenían un montón de pacientes reclutados y sí, en la tabla que está mostrando Camilo en la presentación se puede ver como en la escala que ellos midieron la base en la anterior, en la siguiente. En la siguiente. Ahí se puede ver cómo el cambio a los 3 meses es realmente muy poco entre los pacientes que recibieron cuidado estándar. La media del puntaje es de 48 y a los 3 meses con cuidado estándar es 42, mientras que hay un descenso realmente significativo de los otros, así sea un análisis interino, así sea una primera foto de lo que está pasando. Yo creo que lo que va a pasar de ahí en adelante es que los pacientes o van a seguir mejorando, pueden seguir mejorando o empiezan a empeorar por el simple historia natural de la enfermedad. Pero creo que es completamente valioso y sobre todo muy ético decir en estos análisis interinos que los pacientes, que se les recomienda a los investigadores que paren el otro brazo que no está sirviendo para nada y empiecen a poner a los pacientes, si quieren, en el otro brazo porque los resultados son significativamente superiores. Listo, gracias. Bueno, entonces, completando con, pues, pues, las demás gráficas del artículo, entonces pues acá encontramos una media de reducción en este análisis interino de casi de 20 puntos, con una frecuencia de respuesta con una mejoría una reducción de más de 10 puntos del 74%, de más de 20 puntos del 62%, con respecto pues a una tasa mucho menor de respuesta en el grupo estándar. Y cuando pues uno mira los otros desenlaces evaluados, pues les va un poco mejor que en la escala directamente de discapacidad, con una mejor disminución para el manejo del dolor y lo mismo una mejor frecuencia de respuesta tanto para 1.5 y 2 puntos de disminución en la escala visual análoga, sobre todo en el grupo de tratamiento. Entonces, pues más o menos como manera de conclusión sería que existen múltiples orígenes del dolor lumbar, y que cada vez que pues, se hacen un poco más de estudios y tenemos un poco más de evidencia, pues podemos de pronto entender que no necesariamente pues tenemos las respuestas de todos los orígenes del dolor, y podría ser esta sensibilización secundaria a una inflamación crónica una de las razones por las cuales muchos de estos pacientes pueden que no mejoren al manejo conservador. Los resultados parecen prometedores en casi todas las series evaluadas. Yo pienso que hacen falta revisiones sistemáticas, seguimientos a largo plazo, compararlo con otro tipo de procedimientos con el fin de poder establecer si realmente les va bien a estos pacientes o no. Pero pues yo pienso que con tan buenos resultados lograron la aprobación de la FDA, que pues no es que sea pues algo tan grande, pero sí es muy llamativo, de un procedimiento que lleva menos de 10 años. No sé qué más, algún otro comentario tenga el doctor Alvarado. No, yo creo que tocaría hacer un fuego cruzado, ¿no? A mí sí me gustaría ahora actualizarnos por ejemplo, patología discal, o sea, en procedimientos transforaminales discales, para tratar de sacar como un punto de conclusión de por qué, Mauricio, riesgos, beneficios y resultados de hacer uno versus el otro. Porque creo que al final ambos tienen un fundamento teórico, ¿sí? De hacer un bloqueo en esta parte anatómica del nervio basivertebral, ¿sí? Y de sus ramificaciones, que puede hacer un alivio y control del dolor. Eso es como el por qué yo debería cambiar como la discografía, ¿sí? Y por qué hacerlo en un punto diferente y no en el punto donde ya se está haciendo. Me parecería como muy interesante podernos seguir como
actualizando en esta forma y de pronto tomar una decisión a futuro de qué seguimos, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo en el momento o si vale la pena de pronto empezar a comparar estos dos resultados. Sí, profe, pues la verdad, yo pienso que vale la pena pues irnos por este lado. Helbert tiene una pregunta. Sí, pues a mí, digamos que hay varios puntos que me llaman la atención. Pues uno, ya creo que lo hemos abordado. Es claro de que no hay un patrón de oro, un estándar de manejo sobre el cual pues se tenga el punto de comparación y de ahí pues la dificultad en tener los estudios más adecuados que comparen, por ejemplo, entre ellos los quirúrgicos, cuál uno obtiene un mejor resultado. Entonces, pues de entrada esa es una, digamos, una fuente de dificultad para establecer una recomendación fuerte. Ya pues usted lo mencionó, faltan estudios pues a ese respecto. A mí me llama la atención en este estudio pues que lo mencionan de que incluso la financiación de la industria pues puede ser una fuente potencial de sesgo. No sé si en los estudios que usted revisó eso lo mencionan o que como he dicho dentro de eso, porque pues todos los estudios van hacia la misma línea y básicamente recomiendan esta terapia. Pues con respecto a esa pregunta, todos los estudios evaluados utilizan el mismo sistema de radiofrecuencia por la misma casa ortopédica. Y todos los estudios cuentan con cierta financiación, sobre todo aquellos que utilizan dos ramas para hacer la evaluación, es decir, el estudio más grande, el doctor Fishburne. Entonces, yo pienso que este es un sesgo muy grande porque casi todos los estudios pues que hasta el momento han sido publicados con respecto a esta técnica tienen la financiación de la industria. Entonces, pues también es muy difícil poder establecer si existe algún estudio que no haya sido publicado en donde no hayan tenido tan buenos resultados pues por esta misma financiación. No sé qué otra cosa más podemos hablar al respecto, pero sí sería importante, por eso pienso que debe realizarse mucho más estudios, de pronto buscándolo comparar con otro tipo de procedimientos y alejarse un poco de la industria para poderlo realizar. Así sean estudios con menor poder estadístico, o sea, en estudios retrospectivos, pero que sí podamos de pronto separarnos un poco de este posible sesgo. Sí. Yo creo que para el otro viernes, ¿sigue Tatiana o quién sigue ya? Doctor, sigue. ¿Ah? Sigo yo, doctor. Bueno, entonces bienvenida al mundo, ¿ves? Entonces sería bueno como tratar como de comparar, de pronto tratar de buscar unos artículos acerca de patología discal, intradiscal, o sea, específicamente termodiscoplastia, y tratar de pronto de ponernos un punto, aprovechando que ese es un tema también de pronto muy puntual, simplemente como una revisión inicial como de comparación entre cirugía endoscópica transforaminal versus biportal. ¿Sí? Entonces, simplemente como para que podamos ver como que cuáles pueden ser las dos formas de manejarlo de manera endoscópico, o sea, en caso de hernias, pero abordar unos 10, 15 minutos solo como para llevarle la contraria a Camilo en por qué deberían hacer patología de termodiscoplasia intradiscal. Si puede llegar a mostrar mejores resultados que esta. Bueno, sí, señor. Bueno, Bueno, creo Yo que... tengo, bueno, yo ¿alguna tengo otra pregunta? pregunta. Sí, bueno. el tiempo